Bueno, pues hoy tenemos un reto enorme aquí con todos estos amigos y es que ustedes tienen que contarle a toda esta audiencia cuáles son las estrategias más efectivas para enfrentar los riesgos psicosociales. Sin embargo, creo que la antesala estuvo muy positiva porque creo que nos pusieron donde queríamos estar y es verlo también esta situación, porque muchas veces, si hablábamos en una conversación preparatoria que tuvimos, cuando hablamos de estas cosas y hablar de riesgos psicosociales, pues tenemos la tendencia a veces a que nos paralizamos del susto y podemos hacer de pronto y caer en el tema de o estar muy asustados o mirar para otro lado y aquí pues nada está pasando y creo que estos testimonios iniciales nos ponen donde queríamos estar. Vamos a tener 4 preguntas que van a orientar esta conversación y primero vamos a hablar de las estrategias que deben implementar los adultos en el colegio para prevenir los riesgos psicosociales y promover el bienestar de manera efectiva. No sé si empezamos contigo, José. Bueno, gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Es una pregunta gigante, ¿no? Y no tenemos tiempo, entonces voy a tratar de solo darles un par de ideas importantes. En Aulas en Paz, que es el programa que yo dirijo, que es de esta universidad y de esta casa, pues hemos desarrollado todo un portafolio de herramientas para trabajar en el colegio, pero hay una cosa fundamental, seguramente ustedes estarán de acuerdo, y es que lo primero que tenemos que hacer como adultos para promover esto es no va hacia afuera, sino va hacia nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en el modelo y el ejemplo de lo que queremos que suceda, porque si no, en realidad uno logra poco hablando o haciendo muchas cosas con los estudiantes si en realidad lo que se vive es distinto y va en contravía. Si yo, por ejemplo, a mis hijos les digo todo el tiempo que la regulación emocional es importante, pero me ven gritando y furioso y rompiendo cosas, pues eso es lo que va a ser más poderoso, lo que ellos ven, la relación. Y unido a esto, la construcción de ambientes que promuevan estas habilidades, que en los testimonios creo que fue muy evidente que todos decían los colegios de la Alianza son distintos, uno llega a un colegio de la Alianza y es diferente, aquí nos relacionamos distinto, aquí somos una cosa distinta a la que está por fuera y eso tiene que ver en parte con las relaciones y con el clima de aula y escolar que solo se logra si los adultos tenemos habilidades y logramos hacer que los estudiantes se relacionen de manera distinta. Y tercero, y me callo porque no, obviamente después viene todo el tema del desarrollo de las habilidades con los estudiantes y aquí pues hay muchas cosas, las habilidades socioemocionales tienen que ver con el mundo interno, con el mundo interpersonal y con la proyección hacia la sociedad. Tenemos que comenzar a hablar con los estudiantes de las emociones, tienen que estar en el día a día de lo que hacemos con ellos, no las podemos barrer debajo del tapete, sino que las tenemos que poner sobre la mesa. Hay que hablar de cómo nos relacionamos con los demás, de lo que queremos en la vida, de cómo vamos a perseverar frente a las metas que nos trazamos, porque las habilidades socioemocionales son la base de construir una vida feliz, exitosa y de bienestar. No tiene que ver solamente con que los estudiantes se porten bien, va mucho más allá de eso, no tiene que ver solamente con tener ambientes pacíficos, tiene que ver con las habilidades que necesitamos para construir las vidas que queremos. Solamente los dejo con una pequeña idea. Nosotros cuando contratamos a alguien en Aulas en Paz nos fijamos obviamente en el conocimiento técnico, pero más nos fijamos en lo que la persona es. Si la persona tiene habilidades para ser creativo, resolver problemas, resolver conflictos, eso es lo importante y lo que en realidad le abre puertas a uno en la vida, además de las otras cosas. Pues hace la tarea más fácil porque coincido con todo lo que has dicho, específicamente en el campo de la salud sexual y reproductiva. Caro pregunta por el rol de los adultos en la escuela. La escuela es un escenario en el que tenemos que caber también todas las personas adultas que somos importantes para ustedes, es decir, no solo las maestras y los maestros, las directivas y los padres de familia. Y en el campo de la salud sexual y reproductiva y lo que le compete a la escuela de la educación sexual, desafortunadamente como mamás y como papás no hemos tenido la oportunidad de tener los criterios necesarios para jugar el mejor rol.
y a veces las mamás y los papás también necesitamos ese escenario, y a veces las docentes y los docentes y las directivas que queremos decir cosas, pero nos gustaría saber también qué opinan en casa. Entonces yo creo que una de las principales roles que pueden tener los adultos es comprometerse con la educación de la sexualidad desde el inicio. Si vamos a empezar a hablar de temas importantes que están asociados con quién somos como mujeres y como hombres, la adolescencia es tarde. De eso no se habla en 10º y 11, aunque hoy afortunadamente tenemos aquí estudiantes de 10º y 11, eso hay que empezarlo a hablar a lo largo de toda la vida. Es un tema en el que mamás y papás y docentes tenemos que estar trabajando de manera conjunta y complementar, porque la educación sexual se da en la casa y no dejar que sea el mito, la pena, el prejuicio, el estereotipo, el estigma, el señalamiento, el que eduque en un campo tan importante de la identidad de las personas, que es la dimensión de la sexualidad. Ese sería uno. Otro, Derly, que lo dijo perfectamente desde su experiencia como niña, como adolescente, como mujer, como miembro de una comunidad, la apertura a la comunicación. La apertura a la comunicación hace que nuestras hijas y nuestros hijos en diferentes momentos del ciclo vital sepan que los adultos significativos, es decir, los docentes que los criamos con el corazón y los papás y las mamás que los amamos, seamos su principal fuente de información. Y eso solo se logra con una comunicación abierta y una escucha activa, y eso son competencias socioemocionales. Y la última, para quedarnos así con esta estrategia de 3 que creo que nos permite manejar mejor el tiempo, es que las investigaciones han mostrado que los resultados no deseados en salud sexual y reproductiva, no solamente el embarazo en la adolescencia, sino también las infecciones de transmisión sexual y las violencias de género y la discriminación que lastiman tanto el alma y nuestro lugar en la sociedad, están asociados con una sociedad que es sexista, es decir, una sociedad que cree que los hombres son los únicos que pueden ocupar ciertos lugares y que a las mujeres siempre nos toca un lugarcito por allá, solo aparecemos con una rosita el Día de la Mujer y ese es el único día que… Entonces, unos adultos comprometidos con la equidad de género, con ofrecer las mismas oportunidades a niñas y a niños desde el preescolar, no en el bachillerato, para poder tomar decisiones sobre lo que significa su propia vida, y creo que eso sería de lo último. Bueno, pues primero quiero agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes, y me alegró mucho desde que llegué pues ver caras amigas, gente conocidos, amigos. Ahora acabo de ver a Leopoldo, por allá estaba María Mercedes, bueno, Marta Mojica de los Nogales, muchos amigos, mucha gente conocida. Entonces, pues muy contento de compartir con ustedes hoy este espacio. Yo pienso que pues podríamos hablar muchas cosas, pero para resumirlo y agregar a lo dicho, porque me adhiero completamente, a ver, una parte importante en un ejercicio preventivo es que se haga prevención basada en la evidencia y no solo basada en buenas intenciones. O sea que es muy importante hacer mediciones con evaluaciones de pre y post que permitan conocer el impacto de lo que se está haciendo, porque en el ámbito preventivo, asumo que también en lo sexual y en el tema de violencia hay una historia muy larga y solo hasta apenas hace algún tiempo se viene haciendo evaluaciones de mediciones, ¿no? de impacto. Entonces, bueno, esta es una parte, me parece como clave. Otro aspecto importante es que se promuevan cambios culturales, porque la gente no toma decisiones en sus hábitos y estilos de vida por datos científicos. O sea, si así fuera, no comeríamos un montón de cosas, haríamos un montón de ejercicio, es decir, haríamos muchas cosas que no hacemos. Entonces, promover cambios culturales, de esos cambios culturales tiene que hacer parte, sobre todo, el mundo adulto. O sea, tiene que involucrar al mundo adulto, porque un sesgo que tenemos es la creencia de que los adultos, digamos, o más bien los jóvenes están muy mal, están muy confundidos, están haciendo muchas cosas muy equivocadas, pero los adultos sí estamos muy bien. Y eso es una idea como, más bien es como un sesgo, pero que nos puede llevar a una especie de ceguera colectiva
no estamos tan bien, ¿no? Los adultos. Y otro elemento que parece clave es que un ejercicio preventivo debería al menos generar como impacto en 4 aspectos. Un primer aspecto es que debería sensibilizar, o sea, hay que hacer cercano el tema, que la gente no sienta, no vea los temas tratados o los temas que se están previniendo desde una distancia como con una indiferencia, sino que hay que hacerlos cercanos. Un segundo elemento es que hay que concientizar, o sea, que las personas puedan dimensionar de qué tamaño es eso que estamos previniendo sin sobredimensionarlo, pero sobre todo evitando tapar el sol con un dedo, reconociendo algunas realidades importantes, generar percepción de riesgo. Otro elemento, otro aspecto en el que debe generarse impacto es en informar, o sea que la gente debe tener elementos de juicio que le permita forjarse un criterio para tomar decisiones en sus hábitos y estilos de vida. Y un último elemento me parece clave es que no solamente debe sensibilizar, concientizar, informar, sino que debe formar, o sea que la gente que participa en un proceso preventivo debería a su vez convertirse en multiplicadores de un mensaje. Eso me parece. Entonces, vamos a ir con la segunda pregunta y es ¿cuál es el papel de las competencias socioemocionales en la promoción y prevención? José. ¿Vamos en orden? Bueno, Yo creo que es que además me parece que tiene mucho sentido que empieces tú. Bueno, después me dices por qué. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si nosotros pudiéramos con una varita mágica hacer que todos los colombianos pudiéramos regular mejor lo que sentimos? Imagínense que por obra y gracia de lo que ustedes crean, mañana salimos a la calle y todos los colombianos dejamos de actuar impulsivamente. ¿Cómo sería el tráfico? ¿Cómo serían las relaciones en los colegios, en el trabajo, en lo laboral? Incluso en las cosas más terribles, o sea, las personas que están involucradas en el crimen. ¿No? Siempre he dicho que si por cosas de la vida salgo y me atracan cuando vuelva a mi casa, me iría mejor a mí y a la persona que me está robando si los dos tuviéramos entrenamiento en regulación emocional y en habilidades socioemocionales. La cosa en realidad no es nada menor, y estoy hablando solamente de la regulación emocional, que es un pedacito de lo socioemocional. Si construyéramos mejores relaciones, si perseveráramos, si fuéramos más tolerantes a la frustración, si fuéramos más creativos, imagínense lo que lograríamos. Entonces, cuando hablamos de prevención y promoción, la respuesta es todo. ¿Qué tiene que ver? Tiene que verlo todo. De hecho, claro, seguramente mi alimentación es la mejor, pero me falta en desarrollar seguramente muchas de mis competencias, pero solamente el considerar las decisiones que tomamos todos los días de cuidarnos a nosotros mismos, a los de los demás, de considerar los riesgos, de tomar esas decisiones, tienen que ver con lo que hacemos para conocer nuestro mundo interior, para hacernos cargo y con las relaciones que construimos con los demás. Es muy importante esto, de hecho cuando las llaman habilidades blandas, como que, no sé si a ustedes les pasa, pero a uno le da como cierta rabiecita, que hay que controlar, porque en realidad esto es lo importante. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que lo otro no sea importante, ¿no? Claro, necesitamos niños que lean bien, que lean críticamente, que sepan contar y que sepan asumir el mundo desde el conocimiento y lo académico, eso es igual de importante, pero lo socioemocional es básico y creo que no podemos dejarlo de lado bajo ninguna circunstancia. Bueno, Caro me va a regañar, pero yo tengo que hacer una precisión. Hemos dicho acá durante la conversación que el embarazo en la adolescencia es un comportamiento de riesgo. El embarazo en la adolescencia es la consecuencia de haber tenido unos comportamientos reproductivos en las condiciones no adecuadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones no adecuadas? Empezar a tener relaciones sexuales en la adolescencia temprana. ¿Por qué? Porque estamos más jóvenes y hay cosas que todavía nos da pena decir, nos da pena preguntar, nos da pena negociar y la pena es una cosa que está muy presente en la adolescencia. Otro comportamiento que es el que hay que promover es que si las personas deciden tener relaciones sexuales, esas relaciones sexuales siempre estén acompañadas de métodos de planificación.
No estoy diciendo nada nuevo, esto es puro conocimiento. Evitar unirnos o irnos a vivir con la pareja cuando todavía estamos en la adolescencia, cuando todavía estamos en el colegio, porque nos ponen dos mundos, en el de seguir creciendo, pero también en situaciones que se esperan para personas más adultas. Y otra característica que está asociada con que tengamos embarazos tempranos es que nuestras relaciones románticas y eróticas sean con personas que son 2 años mayores que nosotros. ¿Listo? Esos son los comportamientos que hay que prevenir. Si uno promueve tener esos comportamientos en las mejores condiciones, una consecuencia natural de eso será que no nos embarazamos, que no tenemos infecciones de transmisión sexual y que tenemos que nuestras relaciones afectivas cumplen el papel que tienen que cumplir, y es permitirnos ser mejores personas, conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y construir relaciones significativas en donde yo reconozco que soy importante para otras personas, por lo que soy, y lo comunico a veces con mi cuerpo. ¿Listo? Muchos comportamientos, no solamente pues la penetración. En ese contexto, habiendo dejado eso claro, las competencias socioemocionales construyen el puente entre la información y el comportamiento. Y voy a ser súper explícita. Caro me conoce y afortunadamente aquí en la audiencia también hay varios. Principal comportamiento de lo que les dije, utilizar un método de planificación. El más recomendado en las personas adolescentes, 30% de los que en la adolescencia deciden empezar a tener relaciones sexuales en el colegio, porque no somos todos, no lo hacemos todo el tiempo, solo son unos, son esos prejuicios y esas generalizaciones que no le sirven a nadie, y terminamos creando intervenciones negativas. Yo sé que el condón es importante, eso es un conocimiento, eso es información. 95% de la población conoce los métodos de planificación y sabe que el condón es uno de los métodos más efectivos en las relaciones de las relaciones sexuales de las personas jóvenes. Pero las socioemocionales van a hacer que yo sepa que mi decisión es importante porque soy valioso. Las socioemocionales son las que van a permitir decirle a mi pareja: oye, no, estoy tragadísima de ti, me pareces divino, pero yo todavía no me quiero acostar contigo. O que José me diga a mí: Caro, me gustas mucho, pero sabes que yo todavía no quiero empezar a tener relaciones sexuales así, a mí me gusta así como estamos, y que él no le da pena decirme eso, y que cuando me lo diga yo lo escuche. Y que utilizar un método anticonceptivo haya sido un proceso de toma de ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué ella me está diciendo que esto es importante? Tengo que escuchar, tomar decisiones, tener una perspectiva crítica. Ay, todos mis amigos dicen que qué pereza, que es que con condón, que jartera. ¿Cuál es tu perspectiva crítica? ¿Por qué te está diciendo eso? ¿Cuál es tu criterio? Las socioemocionales son las duras, sí, yo estoy de acuerdo con José, son las habilidades duras porque son las que permiten que la información se vuelva un comportamiento. Si no trabajamos en las socioemocionales va a ser muy difícil, y para todo tipo de comportamiento erótico, porque es un continuo. Cuando estamos grandes, alrededor de los 17, 18, 16, podemos estar hablando de las relaciones sexuales, pero cuando estamos en sexto y quinto estamos hablando del primer beso, y esa es una decisión sexual muy importante también. Y las mismas preguntas: no me gusta que me des los besos delante de todo el mundo, no me gusta que nos dimos un beso y le contaste a todo el mundo, no me gusta que me das un beso solo para quedar bien con los demás en el salón, no porque realmente me quieras. Eso es una habilidad socioemocional que es fundamental. Entonces es el puente entre el conocimiento y volver esa información en efecto un comportamiento. Bueno, nuevamente agregando a lo dicho, en Colectivo Aquí Ahora, digamos, todo lo que se hace en prevención está basado en la visión antropológica de la logoterapia de Viktor Frankl, y pues lo que Viktor Frankl plantea es, o insiste, es en la importancia que el ser humano encuentre y realice un sentido de vida. Y pues esto tiene todo que ver con desarrollo socioemocional, porque finalmente hablar de sentido de vida, que a propósito no es lo mismo que hablar de proyecto de vida, son dos cosas distintas, porque hay gente, jóvenes, chicos y adultos, que tienen muy claro para dónde van en la vida,
saben para dónde van, algunos van a toda carrera, pero a lo mejor van frustrados, deprimidos, ansiosos. Entonces no es solamente tener un proyecto de vida. Esto de sentido de vida, ¿qué le aporta a la prevención? Le aporta el para qué. Es decir, un joven necesita tener un por qué, no debería drogarse, tener una sexualidad precoz, agredir a otros, pero no solamente necesita saber que su cuerpo se intoxica, que puede generar una adicción, que puede traer consecuencias negativas de pronto de una decisión que puede marcar el resto de su vida, maltratar a alguien pues puede causar un daño irreparable, emocional, en fin. Todo eso es muy importante, pero el joven necesita una razón de para qué estar sobrio. ¿Para qué estar sobrio? ¿Qué papel juegan las emociones en términos existenciales, en el tema de sentido de vida? Todo el papel. Es decir, las emociones son como una brújula para navegar en la existencia. Si nosotros no podemos ver la brújula, nos perdemos. Porque son una brújula porque nos marcan, esa agujita nos marca una orientación, hacia dónde. Si yo siento mucha frustración o en mi cotidianidad, en mi vida, me acompaña una frustración constante, esa es la agujita de las emociones diciéndome, haz un giro, te conviene hacer un giro, busca una dirección distinta. Entonces, es un papel fundamental el de las emociones en este sentido. Me orientan, decía Max Scheler, pues, un estudioso de los valores y de la axiología, decía que las emociones son como el termómetro de la jerarquía de los valores. Es decir, que a mayor jerarquía tenga un valor, mayor resonancia emocional me generará el valor frente al cual yo me encuentro. Entonces son termómetros de los valores, nos permiten identificar valores. Que quiero agregar algo que comentabas, Carolina. Los valores los entendemos o casi siempre los tratamos con los chicos en términos de el obrar bien, el hacer el bien. Honestidad, humildad, justicia, tolerancia, etcétera. Pero esto en realidad es solamente la forma del valor. Lo que más importa a la hora de hablar de valores es la intencionalidad. Porque si Carolina se levanta de acá y ella no se da cuenta y se le cayó un billete de $100 y yo lo veo y no lo cojo, porque en ese momento me frena una idea. Yo veo el billete y hay una idea que me dice, Julián, no tomes ese billete porque hay un auditorio, por lo menos 300 personas se pueden dar cuenta que te quedaste con el billete de Carolina, no lo hagas. Entonces, no cojo el billete de Carolina, pero no estoy siendo honesto. La honestidad tiene que ver con la intencionalidad y los valores. Si yo ayudo a una viejita a pasar la calle porque soy un Boy Scout, no tengo nada en contra de los Boy Scouts, aclaro, pero si lo hago porque al otro lado de la calle hay un señor que me va a hacer un nudito en la corbata y me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir, qué bien que hiciste esto, pues perdió todo el mérito, ese acto. Eso tiene un mérito cuando lo último que me importa es si va a haber alguien al otro lado de la calle para felicitarme o darme la palmadita en la espalda. Entonces, dialogar con las emociones es todo en relación al sentido de vida, en relación a la prevención y la promoción, que son como dos caras de la misma moneda. Hay un desarrollo muy pobre, yo por lo menos observo esto, un desarrollo muy pobre de la inteligencia, de la llamada inteligencia emocional, ya hace 29 años, tal vez desde el 95, este señor Daniel Goleman nos hablaba de la inteligencia emocional, pero yo veo en todas partes un analfabetismo emocional gigante. Los chicos no saben cómo se llaman sus emociones. Pregúntale a cualquier adolescente cómo te sientes y casi siempre, o en una muy buena medida, te dirá una de tres cosas: bien, mal o la peor de todas, normal, ¿cierto? Detesto la expresión normal, ya ahora les cuento por qué, pero bueno.
Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Porque si no saben ni cómo se llama lo que sienten, mucho menos van a saber qué hacer con ello. Empatía. Si yo no me puedo poner en mis zapatos, si yo no puedo hacer registro de lo que se mueve emocionalmente en mí, mucho menos, o es imposible ponerme en los zapatos de alguien más. Es imposible. Pero no solamente estamos inmersos en una cultura que, digamos, niega o hay un analfabetismo emocional, como decía ahora, sino que hay una censura de las emociones, hay una prohibición de las emociones, que es lo primero que le dicen a un niño cuando comienza a llorar. Sobre todo si es niño, ¿no? Porque los niños no lloran. Y entonces, niño hombre, claro. Entonces, eso es un problema, que hay una negación, una censura de las emociones. Cuando hemos visto a un papá que le diga al niño, que le diga, papá, estoy triste, estoy bravo, que el papá le diga, ven, dialoga con tu tristeza, a ver qué vino a enseñarte. Yo no lo veo por ningún lado. Sabemos que hay unas pruebas saber, ¿no es cierto? ¿Dónde están las pruebas sentir? Yo no las veo por ningún lado. Entonces debe ser que eso no es tan importante. Eso creo que es algo fundamental. Bueno, aquí nos están haciendo un llamado al orden del tiempo, entonces les voy a proponer que unamos la pregunta 3 y la 4. Bueno, y a José y a Carolina, tranquilos, yo no los voy a regañar, al contrario, los voy a felicitar porque José, creo que has disminuido tu consumo de bebidas azucaradas y sé que ese ha sido un gran esfuerzo. Eres testigo. Sí. Felicitaciones. Y Caro, creo que todos tenemos que aprender de lo directa que eres y más en el tema de sexualidad, creo que ahí puedes darnos clases a todos. Las preguntas de cierre del panel que tenemos hoy es: ¿cuál es la mejor manera de conversar con los estudiantes de primaria y de secundaria en estos temas? Y la vamos a unir con la última, que es teniendo en cuenta que tenemos estudiantes en el auditorio, ¿qué recomendaciones concretas les damos a ellos para prevenir estos riesgos? De muchos de estos temas no hablamos, entonces efectivamente hay que hablar de ellos. Pero el cómo importa, porque entonces como que a veces uno como que no trata ciertos temas y cuando comienzan a tratarlos se tratan como con cierta angustia y como con cierto miedito que rápidamente se convierte como en cantaleta. Entonces, porfa, traten de disminuir la cantaleta en el colegio y en la casa. La cantaleta no sirve, el repetirle a los niños una y otra vez que está bien y que está mal y qué es lo que tienen que hacer y por qué la están embarrando no funciona. Claro que sí hay que dar una idea clara de lo que es aceptable y lo que no. Entonces, si hay un niño de primaria que le pega a otro, pues esa cosa es claramente algo que está mal. Uno no llega a hacerle solamente preguntas y uno que le dice, eso que hiciste estuvo mal, tiene consecuencias, punto, no más cantaleta. Segundo, pasen de el decirle a la gente cosas a generar reflexiones y preguntas. Uno lo ve, uno lo siente con los niños, uno sabe cuando está logrando que el niño piense, cuando en su cara lo mira uno como, ay, juepucha, sí, no había pensado en eso. Eso realmente tiene una expresión en lo físico que es súper interesante y muy linda para los que son profesores. Cuando uno logra hacer esto con los niños y ve que están pensando y sintiendo cosas, es muy chévere. Entonces, digan las cosas, pónganlas sobre la mesa, pero sin cantaleta, con firmeza y con actividades y preguntas más que con discursos. Y para los muchachos y muchachas que nos acompañan hoy y también para los adultos, porque nunca es tarde, porfa no se crean el cuento de que el mundo ya está hecho. Todas esas ideas que parece que son, y es que así es la cosa, es que nos hemos tratado mal porque los niños son así, o es que a la gente hay que tratarla mal en el trabajo porque si no, no rinde, o es que si uno no trata mal a la gente no le va a hacer caso. Eso no es así, eso es un invento. Igual que el invento de que las mujeres antes no votaban, igual que el invento que vendíamos personas en el mundo hace muy pocas generaciones. Todo eso nos lo inventamos. Entonces, porfa, no se crean el cuento. Los adultos nos los hemos creído un poco más. Ustedes no se lo crean, cuestionen
Cuestionen a su compañero. ¿Cómo así que entonces tenemos que hacer todos esto? ¿Cómo así que entonces ahora tenemos que emborracharnos todos? Como que ¿por qué? Si yo no quiero. ¿Cómo así que tenemos que montársela a este otro chino? ¿Por qué? No, el mundo está para construirlo. Todo lo estamos haciendo. Porfa, no se crean cuentos y no se echen cuentos a sí mismos para quedar tranquilos. Asuman la cosa como tiene que ser. Bueno, yo creo que, digamos, cómo hablar de estos temas en primaria y en bachillerato, la investigación ha mostrado que cuando las instituciones educativas tienen un fuerte proyecto educativo en las competencias socioemocionales, están también educando para la sexualidad y la ciudadanía. Fundamental, la educación de las competencias ciudadanas en la primaria es el primer pilar para que los niños y las niñas puedan experimentar, no aprender. O sea, esto no es, y ahí digamos le estoy hablando a mis colegas maestras y maestros, las socioemocionales son 2 puntos, toma de perspectiva, definición, dame 2 ejemplos de, tienen que ser experiencias que le permitan a las niñas y a los niños desde edades muy tempranas disfrutar del trato digno. Son experiencias de aprendizaje, no, eso no se dicta, eso crea uno unas condiciones en donde las niñas dicen, las niñas en este salón tenemos tanta oportunidad de participar y nuestra opinión es tan importante como la de los niños. Mi salón de clase no es solamente un sitio para adquirir conocimientos, sino también un sitio de acogida y refugio. Entonces las habilidades socioemocionales en la primaria son súper importantes porque son con un claro componente de equidad de género, para que también estemos construyendo habilidades que les permitan enfrentar decisiones más complejas, no solo en la adolescencia, en la adultez, porque ni crean que es que esto de la sexualidad y las decisiones de la vida erótica y romántica solo son para los adolescentes en la misma línea en la que estábamos hablando, las vamos a tener a lo largo del resto de la vida, para las cuales necesitamos ya tener un criterio claro idealmente. Entonces, y en el bachillerato necesitamos evitar el adultocentrismo, pensar que lo que los adolescentes necesitan es lo que yo creo que necesitan. Incluir a las y los adolescentes en la decisión sobre el currículo que vamos a construir sobre educación de la sexualidad, porque entonces son ellos los que nos van a decir las experiencias que están teniendo para nosotros traer al aula reflexiones que son significativas. Porque si me pongo a hablar de temas que para ellos no son importantes, eso entra por aquí y sale por aquí. Pero si estamos en la edad en la que estamos empezando a tener unas relaciones que ya no son solamente amigos, sino también me empieza a gustar, entonces hablamos de eso, no tenemos que hablar de las relaciones sexuales penetrativas. Pero si después estamos empezando a hablar de que el juego de la botella y que nos damos un beso y que, bueno, entonces eso es lo que les está pasando, de eso es de lo que tenemos que hablar. Más adelante ya estamos hablando de relaciones más complejas, que si nos acostamos, que si no nos… Bueno, entonces eso es, hay que hablar. La agenda del currículo en la educación sexual se las tienen que dar sus estudiantes, porque eso es lo que es importante para ellos, para que el aprendizaje sea significativo. Me encanta el comentario que hicieron al principio, la evidencia también ha mostrado que las mujeres, las estudiantes, tenemos mejores conocimientos y mejores actitudes, pero peores comportamientos. Y los muchachos tienen peores conocimientos, peores actitudes, pero los comportamientos les va mejor. Eso muestra una inequidad en la capacidad que tenemos para enfrentar las situaciones y en acceso al poder en el momento de decidir. Entonces, lo que se le diga a las niñas se le dice a los muchachos. Y la responsabilidad de todos los comportamientos sexuales es compartida. Entonces, me parece muy importante esa aproximación de trabajar con mujeres y con hombres, la promoción de los comportamientos que nos permiten evitar situaciones que todavía no queremos tener. Y ahora, digamos, esos tips para las y los jóvenes que están aquí y que no nos sobran también a los adultos. Uno, yo le puse mucha atención a Derly. A veces, y a la persona que presentó antes de ella, cuando uno habla de proyecto de vida, uno cree que lo único que planea es qué van a estudiar y cómo vamos a resolver para tener un buen ICFES, para que puedan estudiar una carrera que les guste, que ojalá se mantengan la mayor cantidad de tiempo, porque el acceso a la educación superior, que de paso les cuento también, falta de oportunidades en el contexto altamente asociado con embarazo adolescente. El embarazo adolescente principalmente es un indicador de inequidad social y falta de oportunidades.
Y se nos olvida que la vida romántica, cuándo tener hijos y cuántos hijos tener, se planea. Voy a decirles amores porque así les hablo a mis hijas y así les hablo, y las que somos maestras y maestros queremos a nuestros estudiantes tanto como queremos a nuestros hijos. ¿Con quién se cuadran? Eso se planea. Eso tiene un criterio, eso no es suerte. Ay, tan de buenas que mi hija consiguió un noviecito. No, eso no es suerte, eso es criterio. Y frente a eso uno no puede decidir. Si voy a tener hijos o no, eso se planea. Y si no quiero tenerlos ahorita, tomo una decisión. ¿Cuántos hijos voy a tener? No, los que es que como ellos vienen, ¿cómo se llama? Mortaja y del cielo, el pan, ¿cómo es la vuelta? El pan, mortaja y, ¿cómo es que pan y mortaja del cielo bajan? Eso es. No, eso yo tengo tantos, Dios proveerá. No, Dios no proveerá. Ustedes deciden si quieren tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos o ninguno. Y eso no lo planean a los 30 y pico, a los 20, eso lo planean ya. Y ustedes deciden cuándo quieren tener hijos, si eso va a ser antes de que entren a una oportunidad de educación terciaria, una carrera técnica, tecnológica, profesional, o si eso es después, si lo van a hacer en el marco de una relación formal, estable, o si lo quieren hacer de otra manera. Y un error que hemos creído es que la vida emocional es suerte, y la vida emocional también se planea, y para eso desarrollamos criterio. Y otra sugerencia que les tengo es, las relaciones de pareja tienen que ser relaciones que a ustedes les permitan ser la mejor persona que pueden ser, y que esa persona que comparte con ustedes la vida cotidiana saque de ustedes lo mejor, no solamente a los amigos, sino también las parejas. Si sus relaciones de parejas no sacan de ustedes la mejor versión de ustedes mismos, esa pareja no nos sirve. Si es una relación de pareja en donde cuando ustedes quieren decir lo que sienten y lo que piensan no son escuchados, solo hay una solución, amores: cambien de pareja. Muy importante, porque si no podemos tomar una decisión en lo más fácil, cuando tengamos que tomar decisiones sobre el comportamiento sexual va a ser muy difícil. Entonces eso también es un criterio. Uno se enamora intensamente, sí, y se va a enamorar muchas veces en la vida, y sobre el enamoramiento y el amor uno también puede tomar decisiones. Entonces yo creo que es entender y apropiar nuestra vida emocional como una parte de nuestra identidad. Y la otra, que es un tip para todos: cero tolerancia a la violencia de género. Unos colegios profundamente comprometidos con la violencia doméstica, cero tolerancia a la violencia de género en el marco de las relaciones de parejas de estudiantes, porque también se da. Violencia no es solamente una cachetada, un puño, un jalado de pelo, una agarrada del brazo y una zarandeada. El vocabulario con el que nos tratamos, controlar el comportamiento de las estudiantes, cero tolerancia a la violencia de género, permite también transformar una cultura en la que después todos y todas nos sintamos más felices de vivir. Entonces esos serían mis tips. Pues rápidamente, estamos cortos de tiempo, agregando. Lo primero, para la primera pregunta, que era ¿cuál? No, mentiras, ya me acordé. ¿Cómo conversar con los jóvenes de estos temas? Muy de acuerdo y muy en la línea con lo que se ha dicho. Llamamos eso en logoterapia diálogo socrático. Apelar a su sabiduría intuitiva, es decir, no hablarles tanto, de hecho, escucharlos mucho, plantearles interrogantes, preguntas, contarles el cuento sin decirles la moraleja, es decir, ayudar, estimular a que ellos lleguen a la moraleja, saquen sus conclusiones, construyan, que la prevención o la promoción debe ser un ejercicio de construcción, un diálogo. Uno, eso. Y en relación a sugerencia para los jóvenes, para los chicos que nos acompañan, que tengan mucho cuidado de volverse normales, que se cuiden mucho de eso, es muy peligroso, porque, digo esto, los jóvenes se esfuerzan mucho por entrar en la normalidad, por encajar, es una cosa muy fuerte, muy poderosa, y entrar en la normalidad, no, con frecuencia si les preguntas ¿cómo estás en relación a hábitos, dependencia de la tecnología, consumo de sustancias?, te dicen normal, como si fuera sinónimo de estoy bien, y son dos cosas muy distintas. Yo a lo que Fernando decía ahora, de que el mundo no está inventado, agregaría o lo pondría en unos términos como más tenebrosos. Están viviendo, chicos, en un manicomio gigante.
Esto es un manicomio enorme. Y si ustedes entran en la normalidad, ustedes no están bien, están tan llevados como la mayoría. Porque normal lo que es un criterio estadístico, quiere decir lo que la mayoría de la gente está haciendo. Tengan mucho cuidado con eso. Eviten ser normales y desarrollen más bien un sano orgullo de ser raros. Siéntanse elogiados si le dicen qué raro eres. Porque estás desarrollando alguna singularidad, algo de autenticidad, te estás haciendo cada vez más único. Siéntete insultado si te dicen qué normal eres. Te están diciendo que eres del montón. Esa sería como mi invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.